Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es la primera revolución del siglo XX. Pero me gustaría que comprendiéramos qué significa revolución. La palabra revolución significa cambio. En este caso, un cambio de ideas, un cambio de pensamiento. La Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1910. Para entender por qué inicia la Revolución Mexicana, es necesario ponernos en antecedentes. Y pues la Revolución Mexicana inicia porque hay un periodo conocido como el Porfiriato, en donde el general Porfirio Díaz gobierna el país y lo hace a partir de 1876 y hasta 1911. Cerca de 35 años estuvo gobernando el país, inclusive llegó a poner a un presidente al mando de México y él pues gobernaba detrás. Porfirio Díaz, si bien trajo avances al país que incluían la modernización del mismo con las telecomunicaciones como el telégrafo o bien las vías férreas que permitían viajar rápidamente de un lugar a otro, pero todo esto no era suficiente para evitar la desigualdad en México. Mientras por un lado había gente que tenía acceso a comidas, a grandes banquetes, a ropa cara, a joyas, había otra tanta que no tenía ni siquiera para comer, que no tenía ni siquiera para vestirse adecuadamente. Y seguramente has mirado muchas imágenes que te muestran a gente de la época de la Revolución Mexicana con su traje de manta, y esa era la ropa típica de la gente más humilde. Gente humilde que también se enfrentaba a los hacendados, ya que la tierra era administrada por solo pocas personas. Entonces esto despertó muchos ideales de querer cambiar en nuevas personas, en políticos. Tal es el caso de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, que tenía como bases principales el sufragio efectivo y la no reelección. Sufragio, votar, que el voto fuera efectivo, que lo que eligiera la gente se debería de respetar, y la no reelección, que ningún representante del gobierno tendría derecho a reelegirse, a gobernar nuevamente. Lógicamente estas ideas pues llegaron a oídos de Porfirio Díaz, que no permitió que esto sucediera, pues este partido, fundado en 1909, pretendía participar en las elecciones de 1910, y durante su estancia en San Luis Potosí, Francisco I. Madero fue apresado, fue preso, lo metieron a la cárcel, y pues las elecciones las ganó Porfirio Díaz. Francisco I. Madero logra escapar de esta prisión y se va a Estados Unidos. En su estancia, el 20 de noviembre, promulga el Plan de San Luis, mismo que llamaba a levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. El Plan de San Luis también establecía que las tierras que en algún momento fueron de los campesinos y que se les arrebataron por los hacendados, se les iban a devolver a los campesinos. Seguramente pensarás que la Revolución Mexicana inició de forma igual en todo México, es decir, que el 20 de noviembre todos se levantaron en armas, pero esto no ocurrió de esa manera, fue un suceso gradual. E inicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando hubo avances de tropas que lograron pues hacer mucho ruido, mucha fuerza en todo México, y se le fueron sumando otro tipo de tropas, otras tropas armadas en diferentes partes de la República. Y pues Porfirio Díaz renuncia ante esta situación y se va a Francia. Para 1911 se realizaron nuevas elecciones y ahora sí, Francisco I. Madero gana, se alza con la victoria, se vuelve presidente de México, y desde los inicios de su mandato como presidente tuvo serios problemas con otros líderes revolucionarios. Tal es el caso de Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Esas diferencias que tenía Francisco I. Madero
con el general Emiliano Zapata pues se daban porque Zapata exigía que se cumpliera lo que Francisco I. Madero había prometido en el Plan de San Luis. Y pues en 1913 ocurre un suceso conocido como la Decena Trágica, encabezado por Victoriano Huerta. La Decena Trágica fue un acontecimiento, pues como su nombre lo indica, trágico. 10 días de muerte, 10 días en donde la capital del país fue azotada por la violencia, y esto ocasionó el asesinato de Francisco I. Madero, de su hermano Gustavo y desde luego del vicepresidente Pino Suárez. Y pues ante esto, Victoriano Huerta se vuelve presidente de México, cosa que no fue bien vista por ningún líder de la revolución, ni por Emiliano Zapata, ni por Venustiano Carranza, ni mucho menos por el general Francisco Villa. Todos ellos decían que pues Huerta era un usurpador, y pues iniciaron serias luchas, serias batallas en contra del gobierno que encabezaba Victoriano Huerta. Uno de los primeros en reaccionar ante la muerte de Francisco I. Madero fue Venustiano Carranza, quien era gobernador de Coahuila, y precisamente el gobierno de Coahuila le otorga las facultades para convertirse en líder del ejército constitucionalista, apoyado por todos los líderes que habían luchado contra Porfirio Díaz, y desde luego también fue apoyado por su hermano Jesús Carranza. Y como este hubo otros movimientos que iniciaron tanto en el norte como en el sur del país. En el sur los movimientos fueron encabezados por el general Emiliano Zapata con el Ejército Libertador del Sur, y en el norte Francisco Villa, que comandaba a la División del Norte. Desde luego que también hubo intentos en el centro. También apoyaron al movimiento el general Felipe Ángeles, destacado militar hidalguense que apoyó directamente a Francisco Villa. Y como en estos casos te puedo mencionar muchos mexicanos que combatieron para lograr derrocar a Victoriano Huerta. El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de México, y dirás, la revolución llegó a su fin. No, esto no fue así, ya que el 14 de agosto se firman los Tratados de Teoloyucan. Los Tratados de Teoloyucan establecían la rendición del ejército federal, que había sido comandado por Victoriano Huerta. Sin embargo, a la firma de esos tratados no fueron invitados ni Emiliano Zapata ni Francisco Villa, cosa que empezó a ocasionar pues inconformidad entre estos dos líderes de la Revolución Mexicana. Poco a poco fueron generando desconfianza hacia con Venustiano Carranza, pese a que los tratados de Teoloyucan establecían que la División del Norte tendría el mismo rango que todas las divisiones del país, y desde luego que Felipe Ángeles fungiría como jefe del ejército constitucionalista, pues estas ideas no fueron aceptadas por Villa, y esto provocó serias disputas entre ellos, lo que ocasionó que hubieran juntas, que hubieran reuniones. Había muchas diferencias entre los representantes de cada una de las facciones revolucionarias. Tal es el caso de Villa, de Carranza, de Zapata. Y pues entonces se decide convocar a una junta que se nombra Convención de Aguascalientes. Una reunión en el estado de Aguascalientes precisamente para nombrar a un líder único. Y en esa reunión, Eulalio Gutiérrez es designado como presidente de México. Pero, pues Carranza no está de acuerdo con esta designación y empieza nuevamente el conflicto. Desconociendo este acuerdo, y pues precisamente para 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que sigue vigente. Y para muchos historiadores e investigadores, este acontecimiento determina el fin de la Revolución Mexicana. Para otros más, esta actividad revolucionaria se prolonga. Lo cierto es que es un acontecimiento muy interesante y que marca directamente la vida actual de nuestro país. Gracias por ver este video. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención.
No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!